John Tracy presenta el programa Fénix. La acción es una consecuencia de la fe y de la obediencia. Ponernos en acción nos mantiene enfocados a la justicia, al amor y a la verdad. Estar en acción es estar realmente decidida a transformar tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Israel Alvarado y ya estamos en el 7º capítulo de nuestro gran diplomado Seminario Fénix, con nuestra metodología de IA5, una metodología muy práctica que continuamente les digo para poder activar su conciencia despierta, que lo más importante en cualquier proceso de conocimiento, de sentimiento y de experiencia, siempre es tener a la mano un sistema o un método que te lleve de la A a la Z. Yo he ido aprendiendo a través del tiempo que la mejor forma de aprender es enseñando. Y la mejor forma de enseñar es aprendiendo. Pero para poder enseñar y poder aprender, requerimos un método. Yo en el pasado les comparto que me la pasaba escuchando y escuchando y escuchando audios, leyendo libros. En muchas ocasiones sí me daba de topes en la pared porque sentía que no aprendía nada. Y luego me acordaba de aquella historia, no sé si la recuerdan en alguna ocasión, de un monje que platicaba con uno de sus discípulos y le decía al discípulo: oh gran señor, siento que no aprendo absolutamente nada cuando leo, cuando escucho, cuando me capacito, cuando estoy entrenándome, padre. ¿Tú qué me enseñas, señor mentor mío, de si realmente vale la pena seguir aprendiendo lo que estoy aprendiendo? Y lo que él hizo fue llevarlo a un río. Y en ese río, él le propuso que agarrara una vasija que estaba con muchos agujeros. Era como una coladera. Y esa vasija tenía años ahí. Tenía mucha suciedad, ya casi petrificada. Y le pidió que con esa vasija llenara una jarra de agua y se la llevara, que era la única tarea que le iba a poner ese día. Y empezó desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Dijo: tú no puedes llegar conmigo si no se llena la jarra. Y el pobre discípulo, batallando y batallando y batallando porque no le caía nada al agua, pues todo se iba a través de esas rendijas, de esa coladera. Llega frustrado con él y dice: oh, señor mentor mío, me siento muy decepcionado de mí mismo porque no pude cumplir la tarea, porque no pude traerte esa jarra llena de agua como tú me la pediste. Dice: ¿y qué fue lo que aprendiste de este proceso? Pues que aprendí que para poder llenar el agua necesito una jarra que no esté agujerada. Dijo: no, esa no fue la enseñanza del aprendizaje. La enseñanza del aprendizaje es que tú agarras una vasija con muchos agujeros, como una coladera, y a través del tiempo y los procesos que fuiste tú poniendo en tu vida para poder llevar el agua a esa jarra, hiciste que esa coladera se limpiara. Esa coladera es como nuestro cerebro, como nuestra mente, como nuestro corazón, que está lleno de sarro, de suciedad, de petrificación, de sentimientos y de emociones negativas que no nos permiten avanzar. Lo único que te puedo decir es que cuando tú lees un libro, te capacitas, aprendes o buscas la manera de escuchar un audio, siempre estás limpiando esa coladera. Siempre estás quitándole la suciedad. Siempre estás quitándole toda esa basura que se acumula. Así es que si tú crees que no has aprendido nada, lo único que te puedo decir es: tu vasija se está limpiando. Esa coladera está limpiando y quitándose ese sarro y esa tierra que no te permite poder visualizarte bien. Ahora, ¿quieres realmente llenar esa jarra? Yo te invito a que esa coladera la convirtamos ahora en un sartén o una vasija que no tenga hoyos. Y ese sartén, esa vasija, es el método o el sistema perfecto para poder crecer. Un sistema que te permita guiarte dónde estás y hacia dónde vas. Que te lleve de la mano. Que te diga qué actividades tienes que hacer para poder transformarte en forma constante. Muy bien.
Pues el día de hoy me da mucho gusto saludarles. Gracias por estar y por ser. Soy muy feliz y muy contento porque cada vez que va pasando el tiempo, cada vez nos vamos conectando más a todo lo que estamos aprendiendo. El día de hoy vamos a empezar el módulo 7 que va a estar padrísimo y que nos va a decir cómo llevarnos a la acción. Sin embargo, me gustaría que cada uno de ustedes, unas dos o tres personas, nos compartieran qué fue lo que aprendieron del módulo pasado, eliminando emociones negativas, de las tareas y de las actividades que realizaron, que ahora vi que estuvo más activa el grupo, nos compartan cuáles son sus aprendizajes. Cada semana van aprendiendo algo nuevo, cada semana se van transformando y es muy importante que lo compartas porque cuando tú compartes, le das fe y confianza a otra persona para que también se ponga en acción. Entonces les pido que desde la confianza y desde el amor activen su audio. Adelante, Mari Carmen, para que nos hagan el favor de compartir las enseñanzas. Pues yo rapidito y cortito lo que me dediqué a hacer en esta semana fue el objetivo principal es a buscar cómo tener y lograr mi paz mental, que para mí es súper importante porque se me va, se me va, se me va. Y para eso estuve ocupando la ley de la sustitución, repetirme y repetirme que yo soy la única responsable, yo soy la responsable, yo soy la responsable de todo lo que pasa en mi vida. Yo sé y estoy aprendiendo a cambiar lo negativo por lo positivo y al estar presente en esto, pues me ayudó mucho la ley de la sustitución, quitar lo malo y poner lo bueno. Y buscar, como les dije al principio, mi paz mental. Me está ayudando mucho. Muchas gracias. Wow, muchas felicidades. Fuiste muy concisa y muy concreta, pero realmente es un gran trabajo, Mari Carmen. Y yo que te conozco tanto, sé que estás viviendo un proceso de transformación impresionante y lo único que te puedo decir es que es un proceso tanatológico, de reconciliación y de perdón, desde lo negativo hasta lo positivo. Y qué padre que se haya utilizando herramientas. Lo que nos dice Mari Carmen aquí es, la herramienta de la sustitución es una herramienta poderosísima y lo que te dice Ryan Tracy a través de este seminario es que solamente puedes tú tener un pensamiento positivo o negativo. Y si lo tienes negativo, con esa ley de la sustitución, lo sustituyes por algo positivo y lo negativo desaparece. Gracias Amén. por estar, Mari Carmen. Gracias a ti y a Participación. todos. ¿Alguien más que quiera compartir, por favor? Adelante, Ale. Pues sí, en resumen, ya lo hice, lo grabé, pero en resumen es sí, definitivamente yo me di cuenta, es un trabajo diario y es un trabajo que hay que hacer a veces, varias veces al día. Quiero, en lo personal, hablo en mi experiencia. eh, Me sucedieron cosas que tenía que resolver y de pronto aquí no es echarle la culpa a alguien, sino yo sentirme culpable y es el peor sentimiento, la peor emoción negativa que existe. No se lo deseo a nadie. Este, y bueno, para mí fue superar eso y lo más sorprendente para mí fue que al aplicarlo en el momento que yo me sentí mal, eh, dije, soy responsable. Así, eh, porque bueno, pues obviamente lo lamento, etcétera, pero darme cuenta que en el momento que yo digo soy responsable y lo lamento porque estaba pidiendo perdón, digo, no había nadie, pero sí me estaba dirigiendo a, y de pronto fue como que, como si se me hubiera quitado una losa encima, fue muy liberador y me sentí bien. Y me sentí bien, entonces le di gracias a Dios y dije, ay, esa es la solución. O sea, yo ya no podía más con eso, ¿no? Era sumamente fuerte, muy pesado, de mucho tiempo. Bueno, para mí, que se me juntó, atravesado por situaciones familiares duras, pero esta manera, bueno, para mí es valiosísima. Entonces,
o sea, la mente estaba así como loca, como, ¿cómo? ¿Qué pasó aquí, no? Es como que la mente cree que sabe, porque ya forma una estructura y eso es así, 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 y de pronto a la hora de aplicar, ¡pum! Se me abrió otra cosa, otra posibilidad, otra, y, y descansé, ¿no? Sí es doloroso a veces. Ayer me volvió a pasar y bueno, es que es un asunto que hay que ir dándose cuenta. Cuando vamos siendo más conscientes de nuestros actos, o yo al menos voy siendo más consciente, digo, ¿cómo pude haber hecho tal cosa? ¿No? Y ahí viene la culpa. Y entonces me siento terrible. Y luego dije, yo soy responsable y yo soy responsable y tal. Entonces lo superé y estoy así superando y estoy muy contenta y vuelvo muy agradecida por esto. Ah, Gracias. muchas felicidades y gracias por compartir, Ale. Es impresionante, créanlo que esto vale oro molido, lo que acabas de compartir, Sí. porque esto vale más que una terapia, un psicólogo, un tanatólogo. Tú ya estás al nivel de la ontología. Lo que estamos viendo el día de hoy y todo este proceso que estamos llevando a cabo desde el módulo uno, prácticamente es despertar la conciencia dormida, estar más consciente de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y el decir, yo soy responsable, lo que hace es eliminar todo lo que está a nuestro alrededor. Y luego el decir, yo sustituyo lo negativo por lo positivo, esto estás viviendo un proceso tanatológico impresionante. O sea, años luz. ¿Cuánto te llegas a tardar en un proceso de, de, de una pérdida tan grande, de un problema emocional muy grande, donde puedes llegar a durar días, meses, semanas, años? Años. Fíjense, la parte de tanatología les doy ese regalo para que sepan porque es muy importante. En el proceso tanatológico de reconciliación y perdón, todo empieza con el negativo. Estás negada a que te está sucediendo algo y terminas con algo positivo donde tú ya lo aceptas. Me hago responsable. Bueno, este efecto tiene dos variables para que la apunten. Dos variables. Uno es la intensidad y dos es el tiempo. ¿Ok? Intensidad y tiempo. Esas dos variables no van a cambiar nunca, pase lo que pase en tu vida. Entonces, cuando hablas de una pérdida, puede ser pérdida de confianza, pérdida de un trabajo, pérdida de un miembro de tu cuerpo, pérdida de un miembro de tu familia, pérdida de lo que tú quieras. Pierdes algo y el proceso tanatológico es muy complicado. Entonces, hay personas que se flagelan tanto y hay tanto dolor, pero el problema es que dura demasiado. Entonces mueren en vida. Mueren en vida porque se desaparece todo lo que está a tu alrededor y nada más te la pasas viviendo con tu dolor y con tu tiempo. Imagínate, muerte en vida. ¿Qué te recomiendo o qué vale la pena practicar y aprender? Menor intensidad y menor tiempo. Practíquenlo. A nadar se aprende nadando, ¿sí? Yo lloro 5 minutos, me seco las lágrimas y me pongo a vender pañuelos, ¿sí? Pase lo que pase en mi vida. Puedo traer deudas financieras, duermo, ronco y sueño como que no debiera, porque si no duermo como que ya no lo voy a resolver. Entonces, ¿qué hago? Ponerlo en manos de Dios, ofrecerlo. Ofrece tus necesidades, tus miedos, ofrece tus problemas. Tú no los puedes cargar sola ni solo. Fárselos a mi Señor, decirle, Señor, aquí están tus manos, confío en ti. Cuando hay un ofrecimiento, esto es como si tú fueras a un supermercado y compraras el viernes o el martes de frutas y verduras al 2 por 1. El Señor te manda bendiciones porque a Él le encanta que lo voltees a ver y le digas, aquí estoy, Señor, sé que estás aquí, que yo no puedo con esas cargas, ¿sí? Pero tú sí, llévame de la mano. Y eso que acaban de hacer ahora es, me hago responsable, ¿sí? Es, Señor, me hago responsable que yo no puedo con esto y te lo pongo en tus manos para que se haga tu voluntad. Sistema de apalancamiento, acuérdense que lo hemos platicado mucho. Apalancarse es pedir ayuda.
Pide ayuda a quien tú quieras, principalmente al de arriba. Muy bien, pues gracias por compartir. Vamos a empezar a hacer el audio. Les pido de favor que traigan su cuaderno, su lápiz, su pluma, apunten todo y al terminar compartimos los aprendizajes de este gran audio. El día de hoy se llama Liberando sus frenos. Hoy, a partir de hoy, les vamos a quitar el freno para que le aplanen al acelerador. A partir de hoy, empieza a avanzar el carrito. Ya hemos ido avanzando poco a poquito, pero ahora agarramos y de 0 a 100. Entonces espero que les guste. Liberando sus frenos. Hace muchos años, cuando comencé a estudiar las emociones negativas, el punto más crítico que descubrí fue que no se puede hacer ningún progreso hacia la salud, la felicidad, el amor y el cumplimiento del potencial mientras se insista en mantener intactas las emociones negativas. Y lo único bueno de las emociones negativas, si es que tienen algo de bueno, es que las emociones negativas no son permanentes. Lo dice hasta Sigmund Freud, no hay un lugar permanente para las emociones negativas en el subconsciente. En otras palabras, son visitantes indeseados. Son hábitos negativos o patrones de respuesta negativos que pueden eliminarse y el punto inicial para eliminarlos es entender de dónde vinieron y entender cuáles fueron los factores causales, volviendo a la niñez temprana, que desencadenó el desarrollo de las emociones negativas y nos han dado como adultos una predisposición a ser negativos de una u otra forma. Esto nos lleva al condicionamiento de la niñez temprana. Recuerden que ya dijimos que el punto inicial de los patrones de hábitos negativos compulsivos e inhibitorios era la crítica destructiva. La crítica destructiva es el gran destructor. La crítica destructiva destruye a las personas en su interior y las deja caminando en círculos por fuera. Muchas personalidades han sido minadas y destruidas, mucha autoestima ha sido puesta de lado como resultado de la crítica destructiva más que cualquier otra cosa que podamos imaginar. La crítica destructiva es el gran asesino. Ahora, ¿por qué es eso tan malo? Sabemos que los niños en sus primeros años y al ir creciendo tienen una necesidad tremenda de amor y aprobación de sus padres. De hecho, muchos psiquiatras y psicólogos han dicho que la razón número 1 de la enfermedad mental en los adultos es el retiro de amor o el amor no expresado. Sabemos que cualquier persona con prestigio, una persona que es importante para un niño, tiene un impacto enorme en ese niño, y los niños hasta la edad de 6 años tienen muy poca habilidad para discriminar entre una crítica válida y una crítica inválida. Lo que esto significa es que todo lo que diga un padre o un pariente mayor o una persona mayor, cualquier cosa que diga una persona de prestigio o una persona importante para un niño es aceptada como cierta. Es aceptada como una representación válida de la realidad. Si una madre dice eres un niño malo, o si un papá dice eres flojo, si alguien dice no eres dependiente, o si alguien dice que somos estúpidos o tontos o feos, el niño no tiene capacidad alguna para discriminar entre lo válido y lo no válido. Ese niño acepta eso como una verdadera representación de la realidad. Va más allá de la mente consciente, va directamente al subconsciente y ahí se queda. Muchos de nosotros como adultos aún estamos viviendo en base a la información negativa que recibimos cuando éramos niños. Y después como adultos, ¿qué decimos? Pues decimos así es como soy, o siempre he sido así, o algunas personas dirán, pues es de familia, tu padre era así, los hijos son así, tu madre era así, etc. ¿De dónde viene? Nada de estas cosas es de familia. Por ejemplo, cuando estaba creciendo, mis padres habían sufrido la depresión y la depresión les produjo un impacto enorme. Y cuando hablábamos de comprar algo, lo recuerdo muy bien, mis padres se ponían muy tensos y decían, no podemos pagarlo, no podemos pagarlo, no podemos pagarlo, no podemos pagarlo. Tenían una mentalidad de carencia, esta mentalidad de no podemos pagarlo toda su vida. Y luego yo crecí y aunque nunca he experimentado la depresión, y la mayoría de ustedes, 10, 20, 30, 40 años después, aún estamos diciendo, no puedo pagarlo, no puedo pagarlo, no puedo pagarlo. Aún tomamos como base esas frases críticas, esas frases emocionales que usaban nuestros padres. Tal vez sus padres les decían como mi padre me decía a mí una y otra vez, nunca acabas lo que empiezas, nunca acabas lo que empiezas. Nunca acabas lo que empiezas. Eres un flojo, nunca acabas lo que empiezas. Y cuando fui adulto tuve muchos problemas para acabar lo que empezaba. Al acercarme al final de la tarea, comenzaba a sentirme ansioso y buscaba cualquier excusa por posponerla o retrasarla. El segundo factor que nos predispone a emociones negativas es la falta de amor.
Sabemos que las personalidades de los niños se desarrollan al grado en que reciben una alta calidad y una alta cantidad de amor de sus padres. Existe una relación de 1 a 1 entre la cantidad de amor, la calidad de amor y una personalidad sana. Ese amor negado o la privación de amor es la causa clave de la infelicidad, la negatividad y la enfermedad mental en los adultos. Para que un niño se sienta realmente amado, el niño debe tener padres con buenos conceptos, y la mayoría de nosotros tuvimos padres que fueron víctimas de sus padres, que a su vez fueron víctimas de sus padres. Un escritor famoso dice que todo el mundo es víctima de una víctima. Todos son víctimas de víctimas. Nuestros padres quisieron criarnos de la mejor forma posible, pero ellos mismos fueron víctimas de víctimas. Y para que un niño se sienta realmente amado, deben existir 3 condiciones. La condición número 1 es: los padres deben amarse a sí mismos. Los padres deben amarse a sí mismos. Recuerden, nunca le podrán dar más amor a otros que el que sienten por sí mismos. Si no se aman a sí mismos, no pueden amar a sus hijos. Si tienen un poco de amor por sí mismos, deben difundirlo en sus hijos. Si tienen poco amor por sí mismos y es absorbido por sus esposos, entonces, a veces, aunque deseen amar a sus hijos, no tienen amor que darles. Sus padres querían amarlos y en muchos casos no tenían amor para darles, y eso es porque nunca lo recibieron cuando crecieron. El segundo requisito es: los padres deben amarse mutuamente. Para que un niño crezca sintiendo confianza en sí mismo, crezca sintiéndose amado, a salvo y seguro, debe crecer en un ambiente donde los padres se amen. No hay nada que le dé más temor a un niño que crecer en un hogar donde los padres peleen entre sí, donde los padres no se amen, donde haya dificultades, porque el niño siempre tiene una tendencia, primero que nada, ser una víctima, pues al niño se le grita y se le vocifera, y entonces cree que la razón por la que mamá y papá pelean es su culpa. Ahora, una investigación interesante: como hay muchas familias de un solo padre, la investigación interesante muestra que cuando uno de los padres se va como resultado de una separación o un divorcio, los niños que quedan invariablemente están convencidos de que la razón por la que el otro padre se fue se debió a algo que él hizo. Y es importante que si un matrimonio o una relación va a terminar y uno se va a ir, que el padre que se quede les diga a los niños una y otra vez que la razón por la que la relación no funcionó no tuvo nada que ver con ellos. Solo tuvo que ver conmigo y con papá, conmigo y con mamá. No tiene nada que ver con el niño. El niño necesita oírlo muchas veces antes de que se sienta confiado y seguro. Y por supuesto, siempre es mejor que un niño sea criado por un padre que lo ama que por 2 padres que no se aman. Una tercera condición que debe cumplirse si no quiere que exista la falta de amor es que los padres deben amar al niño. Los padres deben amar al niño. Bueno, esto parece muy obvio y muy lógico. La verdad es que, y esto es lo más difícil para usted y para mí como adultos, que ni siquiera lo pensamos, que es posible que nuestros padres no nos quisieron. No porque no lo intentaran, querían amarnos y tenían la intención de hacerlo, desde luego, etcétera, etcétera, pero simplemente como tenían conflictos mutuos y problemas sin resolver con sus padres, y sufrieron la guerra y la depresión, tenían que hacer carrera y otras responsabilidades, nunca lo lograron totalmente. ¿Entienden? Esa fue la dificultad. Lo deseaban, pero nunca lo lograron. La única forma en que puede amarse a un niño es pasando una gran cantidad y calidad de tiempo con el niño. Tiempo en gran cantidad y calidad con el niño. 10 minutos al día no bastan. Los niños se consideran valiosos según el grado en que las personas más importantes en su vida pasen tiempo con ellos. Si las personas más importantes en su vida, sus padres, solo pasan poco tiempo con ellos, los niños concluyen que la razón para ello es que tienen muchos defectos, que hay algo esencialmente malo en ellos y que por eso sus padres no pasan más tiempo con ellos. Los niños no piensan con la razón, lo hacen en forma emocional. Solo piensan: mi padre está aquí, me ama, y si no pasa tiempo conmigo, él o ella no me aman. Y si cualquiera de esas 3 condiciones existió o más cuando estaba creciendo, los padres no se amaban a sí mismos, o no se amaban mutuamente, o tal vez no lo amaban porque nunca lo lograron, aunque querían, entonces usted debe haber crecido en conjunción con la crítica destructiva que se llama culpa. ¿Y qué es la culpa?
Pues simplemente la culpa es un sentimiento de no valer mucho. ¿De dónde sacamos este sentimiento? Lo obtenemos cuando continuamente gente importante nos critica en nuestra vida y simultáneamente no nos dan el amor que necesitamos. Sentimos que no valemos mucho o que no valemos nada. Y un sentimiento de culpa nos lleva a un sentimiento de falta de mérito, falta de valor y culpa. Y esa culpa, ese sentimiento de falta de mérito, es el mayor problema del siglo XX, la principal fuente de enfermedad mental. Es la fuente principal de los problemas en las relaciones, la fuente principal de enfermedad psicosomática, la fuente principal de la mayoría de los problemas que afectan a nuestra sociedad. Es el profundo sentimiento de culpa y falta de mérito que se expresa o se esconde en los pensamientos o en la actitud: no valgo suficiente, no valgo suficiente. No valgo suficiente. Ya hablamos de la autoestima y de lo importante que es. La autoestima significa me quiero mucho, me quiero mucho, me quiero mucho, me quiero mucho. Las personas que han sido criadas con críticas destructivas durante su vida no solo no se agradan a sí mismas, no sienten que sean lo bastante buenas para nadie, y en muchos casos están llenos de odio por sí mismos. Se odian a sí mismos, se autocondenan o se detestan. Y verán que esto sale en sus conversaciones y sale en sus relaciones con otras personas. Las personas que no se quieren a sí mismas, aunque quieran tener buenas relaciones, simplemente no son capaces de ello. Las personas que piensan que no son buenas para nada siempre lo hacen aflorar, siempre será un problema. Ahora, ¿cuál es la razón principal de la culpa? ¿De dónde viene la culpa? La culpa viene de 3 fuentes negativas: padres negativos, influencias negativas o religión negativa. Una de las 3. Cualquiera de estas 3 usa la culpa. De la culpa se valen y aprovechan, en especial los padres y las organizaciones religiosas, por 2 razones. Una es el castigo. La culpa se usa para castigarnos. Cuando estamos creciendo, el castigar es la forma más fácil de hacer que uno se sienta mal. Nuestros padres nos hacen sentir mal castigándonos físicamente o sermoneándonos o regañándonos. Y el castigo es una forma muy eficaz de irnos conformando o de conseguir que hagamos lo que los demás quieren. La segunda razón por la que se usa la culpa cuando se practica en forma consciente, y algunas organizaciones la practican así, es para tener más control emocional en especial, porque se puede controlar a una persona emocionalmente con culpa y manipular su comportamiento. Hay muchas organizaciones que usan la culpa como una herramienta de control y manipulación. Si puede controlar a las personas con suficiente fuerza y en forma emocional, puede conseguir su dinero, puede conseguir su tiempo, puede conseguir su compromiso, demandar sus recursos, etc. Muchas organizaciones usan la culpa para aplicar un castigo. Muchas organizaciones de caridad que se anuncian por televisión, en especial las de causas benéficas que involucran a niños o a personas incapacitadas, usan un sentimiento de culpa. A usted le va tan bien que debe sentirse culpable por estas personas que sufren. O envíenos algo de dinero y eso se encargará de su culpa por un momento hasta que lo incluyamos en nuestra lista de correo, etcétera. Y la culpa es un estándar. ¿Por qué se usa tan comúnmente? Pues primero que nada porque casi todos nosotros la tenemos en mayor o menor grado. Y número 2, es fácil. La culpa es fácil. ¿Por qué nuestros padres la usan con nosotros? ¿Por qué nuestras madres la usan con nosotros? Nuestras madres pueden controlarnos con la culpa en un cuarto repleto. Nuestra madre puede controlarnos a miles de kilómetros por teléfono. Los padres usan la culpa en sus hijos porque sus padres usaban la culpa en ellos y así sucesivamente. Es lo más fácil. No existe un esfuerzo físico. Puede hacerse con una mirada o de reojo o una palabra. Ya sabe que las personas siempre buscan lo más fácil. Esté alerta. Ustedes han sido criados en un ambiente donde se les ha hecho sentir culpa y casi todos lo vivimos. Debemos entender que la culpa es como una letrina o bacterias emocionales negativas que se colocan en la raíz de su psique o su subconsciente y activan todas las demás emociones negativas: furia, odio, envidia, resentimiento, frustración y duda, temor, etcétera. Las crea y las activa a todas. Y la forma para, en realidad, deshacerse del centro es exorcizarlo, extirparlo. Y es lo que vamos a hacer el resto de esta sesión. Primero, ¿cómo podemos saber si nos criaron con sentimientos de culpa? Bien, a esto le llamamos la manifestación adulta de la culpa. Manifestación adulta de la culpa. Puede saber, probándose a sí mismo, ¿cuánto de esto tiene? Número 1,
La manifestación adulta de la culpa es que tiene sentimientos de inferioridad, sentimientos de inadaptabilidad y de no merecer las cosas. No siente que merezca que le pasen cosas buenas. Si una persona ha sido criada con crítica destructiva y se le hace sentir culpa, entonces cuando logra éxito, aún con un tremendo esfuerzo, tiene una tendencia terrible de sentir que no se lo merece. A esto se le llama, por cierto, temor al éxito. El temor al éxito es solo otra forma de decir que la persona que ha estado condicionada a pensar de sí misma como poco valiosa o no lo bastante buena, se siente muy incómoda cuando experimenta el éxito. Se siente muy tensa y a disgusto. Realmente si sienten demasiada tensión, comienzan a aspirar cocaína, a beber demasiado alcohol, se enredarán en comportamientos autodestructivos, tendrán una sensación tremenda de ansiedad, como si alguien fuera a descubrir algo de ellos. Hay un libro en la librería que dice, si me está yendo tan bien, ¿por qué me siento como un impostor? Tienen el llamado síndrome del impostor. ¿Alguna vez ha tenido éxito en algo y la gente ha ido a usted a decirle, vaya, hiciste un excelente trabajo, o eso es maravilloso, aunque haya sido muy duro para usted, y sintió que los demás iban a descubrir, siente como que, es decir, que iban a descubrir que realmente no es bueno, que solo fue un fraude, solo un accidente, y por supuesto es lo que dice, fue coincidencia, fue un accidente, la verdad, no sé ni cómo lo hice. Hacen todo lo posible por huir de ese sentimiento de inferioridad y de no merecer las cosas. Estén muy alertas. La segunda manifestación adulta de la culpa es la autocrítica destructiva. Hay una línea de un gran poeta que dice, aquellos a quienes se les hace mal, hacen mal a su vez. Los niños a muy temprana edad, a veces a la edad de 2 o 3 años, comienzan a menospreciarse, se desgarran, hasta se golpean y se castigan físicamente si se les critica demasiado. Siempre dicen el equivalente de no valgo suficiente o no soy muy bueno, y se castigan a sí mismos. Y la crítica destructiva es un síntoma real de un sentimiento escondido de culpa e insuficiencia. El número 3 es que fácilmente manipuladas por la culpa, las personas pueden jalar sus cordones de culpa en forma muy simple. Realmente vemos que existen 2 tipos de personas en el mundo, los lanzadores de culpa y los receptores de culpa. Invariablemente, estas personas se atraen mutuamente. Y por supuesto el lanzador de culpa es la persona que se identifica con el padre que lanzó la culpa y el receptor es la persona que se identifica con el que atrapó la culpa. Pero los lanzadores y los receptores de culpa se unen, se equilibran perfectamente, se establecen y forman una nueva generación de lanzadores y receptores de culpa. Podemos decir que usted es fácilmente manipulado por la culpa, porque ha estado muy bien condicionado. Su jefe puede tirar de su cordón de culpa, una persona en un autobús puede tirar de su cordón de culpa, una sobrecargo puede tirar de su cordón de culpa. Esté muy alerta a esto. La cuarta manifestación de culpa es que usted la usa. Usa la culpa y culpa a otro generosamente. ¿Por qué? Pues si ha funcionado en usted, la hará funcionar en ellos. Le parecerá que es un intercambio, un trato muy justo. Usa la culpa y la culpabilidad y se convierte en la base de sus relaciones con los demás. Cuando algo sale mal, les echa la culpa a ellos. Algo sale mal, culpa a alguien más. En cuanto hay un problema, busca a quién culpar. Un experimento muy interesante con la cámara escondida hace algunos años, fue que hicieron una plancha de hielo y la pusieron en la acera sin que nadie los viera. No hacía mucho frío, pero lo hicieron y observaron cómo reaccionaban las personas cuando pasaban por ahí, cuando caminaban por ahí, llegaban a esa plancha de hielo, se desequilibraban y se resbalaban, y lo primero que hacían era observar a la persona más cercana a ellos, enojados, verdaderamente furiosos, en otras palabras, buscaban a quién culpar. Y si no había nadie cerca de donde habían caído, se levantaban otra vez, miraban a su alrededor, no había nadie y entonces pateaban el piso, pateaban con fuerza y se iban. Nuestra tendencia natural cuando algo sale mal es buscar a alguien o algo a quien culpar, en especial si nos criaron con una culpa continua. Y la quinta manifestación es lo que llamamos lenguaje víctima. Ahora recuerden que hablamos sobre la ley de concentración. Dice, lo que siembras cosecharás. También dice, si usas lenguaje de víctima, mantienes viva la culpa, la refuerzas, la edificas, la cultivas, la utilizas. El lenguaje víctima es lenguaje como no puedo,
No puedo. Cuando dice no puedo, no puedo, no puedo, envía un mensaje a su mente subconsciente y la mente subconsciente comprende que está inhabilitado, que no tiene control, que es una víctima. Y cuando desea poder hacer algo, su mente subconsciente retroalimenta su mensaje y dice no puedes, no puedes. Y lo segundo que dice es tengo que, y otra vez no tengo control, no estoy a cargo. Pero existe otra expresión del lenguaje víctima que debemos evitar, y es esta: trataré. Trataré, sea lo que sea, trataré. ¿Qué significan las palabras trataré? Pues déjenme decirles qué significan. Significan voy a fracasar y lo digo anticipadamente para que no me vengan con represalias. En otras palabras, dice trataré de llegar a tiempo, pero lo que está diciendo es tal vez llegue tarde y no pueden reclamarme porque dije que trataría. Cuando una persona dice trataré, está disculpando su fracaso por anticipado. Si fuera al doctor y el doctor lo examinara, lo auscultara y le dijera, pues está en pésimas condiciones, tendremos que intervenir, debemos llevarlo al hospital ahora mismo, me sorprende que haya llegado aquí, usted dirá, bueno doctor, espero que haga un buen trabajo. Y él dice, trataré. Si él dice eso, usted seguramente buscará otro médico. O si va a un abogado, lo culpan de algo y va a un abogado y le presenta su caso y dice, oiga, va a defenderme, y él dice, trataré. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, escuche, he estudiado el caso y por lo que veo no hay mucha esperanza, pero lo tomaré de todos modos. Trataré son los que tratan de conseguir que les pague por anticipado. Otro juego de palabras que no debe usar. Por cierto, con respecto a trataré, lo que debe decir es lo haré o no lo haré. No trataré. Si alguna vez en nuestro negocio, tenemos un negocio muy activo, si llamamos a alguien y le pedimos alguna cosa o algún trabajo y dice trataré de conseguirlo para el viernes o trataré de terminarlo a tiempo, al instante sabemos que lo que quiere decir es que quiere sentirse libre, no comprometerse. Así que nunca dejamos que nadie se vaya con un trataré, debe ser hecho o no, y queremos obtener una seguridad. Si hace falta, nosotros lo hacemos. Cuando dicen trataré, lo que están haciendo es que se están lavando las manos. Esté alerta, la otra palabra es desearía. Dicen que un deseo es una esperanza o una meta sin energía detrás. Desearía. ¿Qué significa un deseo? Desearía significa que me gustaría tener algo, pero sé que nunca lo podré tener. Cuando dice desearía bajar de peso, ¿qué significa? Las palabras no dichas son, pero sé que no puedo. ¿Por qué no? Por las excusas que tiene y el metabolismo que tiene y los problemas, etcétera. Siempre hay razones por qué debe salir, etcétera. Desearía dejar de fumar, desearía estar en forma. Desearía, desearía, desearía. Cuando usa la palabra desearía, le muestra al subconsciente que esto es algo que no cree que le sea posible lograr o adquirir. Entonces el subconsciente descarta completamente esto como meta y no le da energía, ni motivación, ni impulso, ni deseo de lograrlo. Así que esté muy alerta al lenguaje víctima. Esté alerta a la expresión sí, pero. O lo haría, sí, pero. Alguien le dice, haga esto, y usted dice, sí, pero. La palabra pero, por cierto, es el gran borrador. Si una persona le dice, podría incrementar sus ingresos o incrementar su rendimiento, ser una persona mejor o más feliz o bajar de peso o lo que sea, no importa. Y usted dice, sí, pero. Lo que está diciendo es que está borrando toda la aseveración que ha dicho antes. Manda un mensaje a su subconsciente que dice, no hay posibilidad. Y no hace esfuerzo, no otorga energía, no ejerce capacidad alguna hacia el logro de esa meta. Y las personas que han sido criadas con culpa tienen 5 cualidades o 5 manifestaciones de adultos. Una es que se sienten inferiores, se sienten inadecuadas, sienten que no merecen que les pasen cosas buenas. Estén muy alertas a eso. El número 2... se autocompadecen continuamente, usan la autocrítica destructiva. El número 3, usan la culpa y la culpabilidad en ellos y en otros. El número 4, son manipuladas por la culpa. Y número 5, usan lenguaje víctima. Así que, ¿cómo nos deshacemos de la culpa? ¿No es sorprendente cómo se aclara esto? Este pizarrón, todo se borra. Tengo una varita mágica cuando me voy a sentar al escritorio. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de la culpa? Para deshacerse de la culpa... este es el proceso. Tiene algunos pasos importantes. Número 1, el primero de la lista, elimine la autocrítica. Elimine la crítica autodestructiva. En otras palabras,
Nunca diga nada destructivamente crítico de usted mismo. No lo diga. Esta es la regla básica. El subconsciente acepta lo que diga usted como cierto, como un mandato. Así que no diga nada de sí mismo que no desee sinceramente que sea cierto. No diga estoy cansado, estoy gordo. No diga no puedo o debo. No diga nada a menos que quiera que sea cierto. Las palabras que van después de la palabra yo son las palabras que su subconsciente registra como mandatos, excepto cuando dice yo desearía o lo intentaré. Así que elimine la crítica destructiva. Siempre hable en términos positivos sobre usted. Me gusta mi persona, puedo hacerlo, lo haré, escogí hacerlo, pero nunca diga no puedo. Número 2 es no dejarse manejar por la culpa. Rehúse ser manejado por la culpa. Porque cada vez que le permita a alguien que lo manipule por la culpa, ¿sabe qué pasa? Refuerza y hace más poderoso el efecto de la influencia de la culpa en su vida. Cuando yo crecí, debo decir que yo crecí en una familia que estaba muy influenciada por la religión negativa. Realmente mi madre, Dios la bendiga, tenía un cinturón negro en el pecado e hizo un trabajo verdaderamente soberbio en ello. Y yo tardé en sobreponerme. Cuando me casé con Bárbara, ella también venía del mismo tipo de familia y recapacitamos. Hay una hermosa respuesta cuando uno de los dos caía de nuevo en los viejos patrones. Decía, no tratas de hacerme sentir culpable, ¿o sí? No tratas de hacerme sentir culpable, ¿o sí? Solo diga, no tratas de hacerme sentir culpable, ¿o sí? Y no deje que las personas lo manipulen usando la culpa. El número 3, no use la culpa o la culpabilidad y anuncie que no va a usarla. No la use en otras personas y permita que sus hijos o su cónyuge digan lo mismo. No tratas de hacerme sentir culpable, ¿o sí? Repítalo una y otra vez. Y si la otra persona le dice, eso es lo que trato, contéstele, no va a funcionar. Y no funcionará. Es que la culpa solo funciona mientras usted no sepa que está siendo usada en usted. El número 4 es lo que llamamos la ley del perdón. Es la más importante de todas. Realmente es el centro, es el meollo de toda esta sesión. La ley del perdón simplemente dice que usted está sano mentalmente hasta el grado en que pueda perdonar libremente y olvidar las ofensas. Que su habilidad para perdonar a los demás es la clave que determina su felicidad y su éxito en la vida. Su habilidad para perdonar a los demás es la única forma de eliminar la culpa. Su disponibilidad para perdonar a los demás y olvidar ofensas es el determinante más importante de si usted está o no totalmente integrado y es un adulto que funciona como ser humano. Porque la tendencia de culpar y de guardar rencores es una tendencia patológica infantil que la poseen todas las personas que están enfermas mentalmente. La habilidad para olvidar, para perdonar libremente, es la marca del ser humano realmente iluminado. Ahora, acepte eso como real. Hay 4 personas a las que debe perdonar. Número 1, perdone a sus padres. Perdone a sus padres por todo lo que le hayan hecho para herirlo. La mayoría de nuestras investigaciones muestran que casi todos nuestros problemas como adultos se remontan a no estar dispuestos o no poder perdonar a nuestros padres por algo que hicieron que nos hirió. Perdónelos un 100%, escríbales, llámeles por teléfono, dígales, o cuando menos perdónelos en su corazón, pero perdone a sus padres. Número 2, perdone a los otros. Perdone a todos los demás. Perdone a todos los que lo hayan herido de algún modo, por cualquier cosa, y déjelo así. Ahora, hay muchos que dicen no puedo perdonar a esa persona por lo terrible que me hizo. Pero recuerde esto, el perdón es perfectamente egoísta. El perdón no tiene nada que ver con la otra persona, solo tiene que ver con su paz mental y con su propia integridad mental. Número 3, perdónese a sí mismo. Perdónese por todas las cosas débiles, tontas, insensatas y estúpidas que haya hecho, porque todas las personas han hecho cosas tontas, insensatas, estúpidas y ridículas, pero perdónese en un 100%. Y finalmente, la última parte de esto, si ha hecho algo que hirió a alguna persona, vaya a disculparse. Es sorprendente el hecho de vidas que se arruinan año tras año por personas que no tienen la fortaleza intestinal, las agallas y el valor para decir lo lamento. Una de las cosas más importantes es desarrollar carácter
hasta el grado en el cual hacemos las cosas que son muy difíciles para nosotros, hasta el grado en el cual hacemos las cosas que sabemos que están bien, aunque sean difíciles, en especial cuando son difíciles emocionalmente. Y la clave para deshacerse de la culpa, la clave para ser una persona total y completamente positiva, es perdonar a los demás. Perdone a las personas con quienes ha sostenido una relación, perdone a sus jefes anteriores, perdone a los amigos que lo han herido, perdone las inversiones que estuvieron equivocadas, perdone a los jefes que lo despidieron, perdone a sus padres, perdone a todo el mundo. Desarrolle una actitud hacia la vida con la que rehúsa guardarle rencor a los demás. Solo repita una y otra vez: los perdono a él o a ella por todo. Los perdono por todo. Los perdono por todo. Y eso es todo. La clave para librarse de las emociones negativas es rehusarse totalmente a continuar con cualquier situación negativa. No olvide que es un acto muy egoísta y será tan egoísta como usted quiera. El acto del perdón lo libera y libera a la otra persona y le garantiza que se moverá rápidamente hacia el cumplimiento de su potencial. Para tener éxito, una mujer debe ser mejor en su trabajo que un hombre. Golda Meir. ¿Qué les pareció? Padrísimo, ¿verdad? Muy bien. Pues le voy a pedir a 2 o 3 personas que nos hagan el favor de compartir lo que escribieron para que los que no pudieron escribir bien lo copien. Pero independientemente que lo copien o no, si tienen la oportunidad de volver a escuchar este audio solas o solos y detenidamente apuntarlo todo, está excelente porque Brian Tracy habla muy rápido y dice muchas cosas. O sea, hay ocasiones que no logramos captar todo. Pero bueno, ¿con quién empezamos? Que levante la mano que quiera compartirnos. Alguien que no haya participado todavía, que no quiera compartir lo que apuntó, lo que escribió, por favor. Leslie, adelante, Leslie, por favor, activa tu audio. Gracias. Bueno, estuvo buenísimo porque ya es la aplicación como tal de todo y está bastante retador porque es una nueva forma de disciplina. Entonces es engañar a la mente y establecer nuevos hábitos. Entonces, bueno, liberando sus frenos. Las emociones negativas no son permanentes, podemos eliminarlas sabiendo su raíz. La principal es la crítica destructiva, es el asesino de la autoestima y su raíz es la primera infancia y la falta de amor que se vive en esa etapa. Lo que a un niño se le diga lo toma como una verdadera representación de la realidad y se queda grabado en el subconsciente y lo usamos aún siendo adultos. La falta de amor como relación uno a uno en cuanto a la calidad y cantidad de amor que se le da a un niño y da 3 pasos de saber si un niño fue amado. Los padres deben amarse a sí mismos, los padres deben amarse mutuamente y los padres deben amar al niño sin culpa. Y ahí viene el tema de la culpa. No valemos, es la representación de no valer como personas, la falta de mérito y la fuente principal de desequilibrios emocionales. Sus razones principales son la falta de amor de los padres, las influencias y las relaciones negativas. Y se usa para controlar y manipular a las personas en el sistema de culpa-castigo para poder obtener resultados. Es un círculo vicioso de la culpa activa y las emociones negativas. La manifestación adulta de la culpa se ve en los sentimientos de inferioridad, sentimientos de inaptabilidad, sentimientos de no merecimiento y se ve como temor al éxito y al síndrome del impostor. La autocrítica destructiva tiene raíz como sentimiento de insuficiencia. Condicionamiento perdón, aquí me confundí un poquito, condicionamiento por culpa. Se usa la culpa para culpar a otros. En el lenguaje de víctima se representa en no puedo y tengo que, trataré y desearía. Y el deseo, una meta sin objetivos detrás, no se cree posible, no se cree capaz de realizarlo, perdón. Y se pone como excusas el sí, pero no puedo hacerlo, ¿no? Para deshacerse de la culpa, elimine la autocrítica destructiva, no se deje manipular por la culpa y entonces preguntarle a los demás, no estás haciendo quererme, perdón, no quieres hacerme sentir culpable, ¿o sí? Anuncia que no usarás la culpa a otros y la ley del perdón. Entonces, para desarrollar el carácter, tenemos que desarrollar el carácter para hacer que las cosas nos resulten un poquito más fáciles. Hasta ahí me quedo. Excelente, gracias por compartir, Leslie. Gracias. ¿Alguien más que quiera complementar lo que dijo Leslie acerca de lo que escribió, aprendió el día de hoy, por favor?
Adelante, Angélica, que estoy activando tu audio. Hola, gracias, buenas tardes. Buenas Bueno, pues tardes. muy completo lo que yo, todo eso. Adelante, adelante, Angélica. Gracias. Digo, es muy completo lo que nos compartió Leslie. Yo agregaría el, ay, espérame. Ah, habla de que la culpa es estándar porque es muy común, casi todos tenemos en un porcentaje, en algún porcentaje, pero todos lo tenemos y además es muy fácil ocuparla porque desde una mirada, un mensajito, o sea, es muy fácil de ocupar la culpa y por eso es estándar. Entonces eso también le da un poder mucho más amplio, ¿no? Y Ujú. dice que es una bacteria que activa todas las emociones negativas, es la madre de todas las emociones negativas. Y, y algo en la parte de las condiciones que tenemos las personas que hemos sido creadas con culpa, Ujú. habla en la ley del perdón, dice que hay 4 perdones claves que debemos de hacer. Perdonar a nuestros padres, perdonar a los demás en general, perdonarnos a nosotros mismos y pedir perdón directamente a alguien que hayamos lastimado. Es lo único que agregaría. Excelente, muchas gracias, Angélica. Adelante, Pati, Gracias. por favor. Déjame te activo tu audio. Ahí está. Ok, listo. Bueno, lo que yo noté fue que no se puede hacer ningún cambio si no trabajamos en nuestras emociones, si no tratamos de sacar esas emociones negativas. Em, y pues bien, que las emociones negativas no son permanentes. Más que nada, vimos también lo que es del niño, em, lo que afectan todo esto de los padres en los niños, cómo debemos de cuidar a ese niño, de no lastimarlo, de no ofenderlo y sobre todo de tener mucha comunicación con él. En mi caso era pues que mis hijos ya están grandes, pero igual pues yo creo que todavía hay mucho que trabajar. Pero sí eh, vi una parte que decía que decirle al niño no es tu culpa, no eres el responsable. Sí, porque muchas veces en una separación así, uno se aísla de los niños. No les quiere uno hacer daño, pero les hace más daño porque uno los está ignorando. Entonces, todas esas emociones, el niño crece con ellas. Entonces, es una de las cosas que me llamó la atención. ¿Y cómo deshacernos de la culpa? Pues el, ¿cómo dice? Eliminar la autocrítica porque somos muy buenos para criticar y no nomás a los demás, sino en mi caso a mí misma. Yo en lo personal, yo he batallado mucho con la culpa, lo acepto, y estar diciendo es que debí haberlo hecho de esta manera, ya no soluciona nada. Sí, entonces yo creo que es eso, no estarte criticando. Um, bueno, pues eso, rehusarse al ser manejado por la culpa, no nomás por uno, sino por los demás y la ley del perdón. Perdonar yo creo que es sumamente importante, pero sobre todo perdonarte a ti mismo. Bueno, pues esa es mi aportación, no anoté mucho. Muy bien, muchas gracias, gracias, Pati. Ok. Adelante, Angélica, nuevamente. Si quieres, activa tu audio. A ver, dale ahí, por favor. Activa tu audio ahí. Listo. No, creo que por error activé la manita. No, era, Ah, no, no, no te ya, preocupes, Angélica. ahorita bajar. Muy bien. Una persona más. Adelante, Berna, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Me llamó mucho la atención, simplemente ahí como un acotamiento, que Brian Tracy precisamente, bueno, se ve que cuando una persona tiene un éxito en la parte de su desarrollo personal y si estás en pareja, qué tan importante es que también tu pareja se desarrolle contigo y crezcan juntos.
porque en base a eso, pues obviamente la comunicación fluye y el entendimiento y los acuerdos son mucho más fáciles, digámoslo de esa manera, mucho más y mejor consensados. Y fíjate cómo dice él en ejemplo en su matrimonio que cuando llegan a tener alguna serie de tratos o discusión con su esposa, que menciona el nombre de su esposa, pero no lo apunté, dice, no tratas de hacerme sentir culpable, ¿cierto? Entonces, obviamente bajo este esquema, pues te vuelves a recalibrar, te vuelves a reinventar como para precisamente no caer en estas malas prácticas, ¿no? O aclarar el punto que quieras realmente expresar. Sin embargo, este tema no, se dice fácil, pero realmente es de un gran crecimiento de pareja. Y desde luego que cada quien de manera individual, sin duda alguna, no el crecimimiento es personal. Y es todo de mi parte, gracias. Gracias, Bernard. Gracias a todos los que participaron. Si se fijan aquí, desde el título, aquí la intención es que en conciencia despierta identifiquemos cuáles son los frenos que no nos hacen avanzar, que nos detienen a ser felices, a tener éxito, a ponernos en acción. Y lo veíamos la semana pasada eliminando las emociones negativas, que al final de cuentas, si hablábamos que las emociones negativas eran como un árbol, más de 50 emociones negativas prácticamente se concluían en dos. Uno, que es un fruto o una hoja, empezando con la duda, ¿sí? Y el dos, que viene siendo el tronco que es donde están todos los nutrientes. Y el tronco hablaba de la culpa. Cuando yo culpo o cuando yo me culpo. Y ahora, para quitar el freno, nos habla, por un lado, buscar la manera primero de aceptarnos, de perdonarnos, de estar conscientes de no culpar y no culparnos. Eso es muy importante, la parte de la conciencia despierta. Y por otro lado, pues saber que tenemos prácticamente la llave maestra para poder quitar ese freno y aventar el acelerador. ¿Cuál es la fórmula perfecta para quitar ese freno? Prácticamente es el perdón. Perdonarme a mí mismo y perdonar a todos los que me rodean. Empezando con mis papás. ¿Por qué mis papás? Porque en esta vida, cuando nosotros llegamos a esta vida, llegamos prácticamente en blanco. Y dependiendo del entorno en el que nosotros nos empezamos a desarrollar, que principalmente ese entorno es papá y mamá, como niños no razonamos, como niños sentimos. Entonces, ese sentimiento que nos transmiten nuestros papás es el sentimiento que va a brotar en un futuro en la vida de nosotros. Entonces, si conocemos a personas que son inseguras, como decía aquí, que están peleadas con el éxito, no es que no quieran ser exitosas, no es que no quieran ser felices. Hubo falta de amor, hubo culpabilidad, pero con un daño se le llama un efecto secundario. Desde el punto de vista de la religión o de la fe, nosotros le llamamos cadenas, ¿sí? Venimos cargando cadenas de nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿sí? O le llamamos trastornos transgeneracionales. Y esas cadenas o trastornos son los que no nos dejan avanzar. Y para poder romper esas cadenas, ¿sí? Tú tienes que poner en conciencia despierta cuál es tu situación actual. Si yo soy feliz, si realmente soy en acción, o cuál es la vida que estoy viviendo el día de hoy. Le voy a poner ejemplos muy claros. En el caso mío, yo identifiqué que trastornos transgeneracionales en mi familia, vengo de familia con cargas genéticas de diabetes, de cáncer, de cáncer de diferentes tipos, hasta de ludopatía. La ludopatía es el tener la enfermedad por jugar y apostar todo. Entonces, cuando creas una conciencia despierta y sabes que no te corresponde a ti, que es una cadena que no es tuya, en ese momento le pides a Dios fortaleza espiritual para romper las cadenas, ¿sí? Nosotros desde nuestra espiritualidad decimos, Cristo rompe las cadenas del pecado. Entonces, ¿cuáles son tus cadenas?
qué es lo que te ata, qué es lo que no te permite avanzar y buscar la manera de encontrar esas cadenas y sustituirlas, la ley de la sustitución. Primero, lo negativo por lo positivo, quitar la culpa y buscarla con un deseo ardiente, ¿sí? Pero sobre todo de un querer. Yo quiero, puesto en manos de Dios, Él me ayuda. Con Él todo, sin Él nada. Pero la llave maestra, que viene siendo la llave del perdón, mi Señor, esa llave maestra la tenemos como un agradecimiento muy grande desde que Cristo vino a nuestra vida. Él, ¿sí? Si veamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento hablaba de justicia, el Nuevo Testamento habla de misericordia. Con la llegada de Cristo llega una nueva etapa de perdón y reconciliación. Él perdona todo y te perdona siempre. ¿Qué pide? Pues que estemos conscientes y arrepentidos de lo que estamos haciendo. Cuando nos arrepentimos y estamos conscientes que estamos haciendo algo mal, si vamos postrados ante Él y le pedimos perdón, siempre va a haber una reconciliación de por medio. ¿Qué pasa cuando hay un perdón y esa reconciliación sana tu alma y tu espíritu? Hay una limpieza muy profunda que te permite andar volando como angelito, ¿sí? Que no tuvieras peso alguno, que se rompan esas cadenas. Entonces, es a lo que se les invita el día de hoy. Yo creo que esta tarea va a ser impresionante. Las tareas que ustedes tienen que enfocarlas es ¿a quién tengo que perdonar? ¿Qué me tengo que perdonar? Y ponerme en discernimiento y pidiendo sabiduría para poder enfrentar ese perdón, ¿sí? Y si hablamos de un perdón, podemos hablar de un perdón, pero un perdón infinito. Estaba tratando de buscar aquí el perdón en Mateo 18, 21, 22, dice, le preguntaba Pedro a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mis hermanos que pecan contra mí, Señor? Y él decía, ¿hasta 7 veces, Señor? Le decía Jesús, no, te digo que hasta 70 veces 7. 70 veces 7 es toda la vida. ¿Por qué? Porque cuando tú perdonas a alguien, te perdonas a ti mismo. Lo que haces es quitar y desarmar esas cargas que traemos aquí. De repente traemos muchas cargas muy pesadas, traemos unas piedras que no podemos con ellas porque no nos pertenecen a nosotros y no nos dejan avanzar. Entonces, para quitar esa carga es reconocer a quién tengo que perdonar y qué me tengo que perdonar. Entonces, esa es la invitación para esta semana, que sea la oportunidad de perdonarse, de perdonar, pero sobre todo de identificar las faltas, de identificar esas piedras que no nos dejan avanzar. ¿Por qué? Porque a partir del día de hoy, puestos en manos de Dios, se nos quita el freno y le empezamos a prestar al acelerador.